¿Qué has visto, Marcela? Bueno, tocando el tema y el título del tema, que es alta temperatura, Argentina, Venezuela y China, pues sin duda la cosa está que arde. Argentina con el tema económico, el Fondo Monetario Internacional ha declarado hace días atrás que Argentina es un país insostenible. Su calificación de riesgo ha bajado a D ayer por Moody's y Fitch. Y 2 bancos americanos cierran sus puertas ahí en abril. O sea, imagínate. Goldman Sachs y JP Morgan. Sí. Porque está en Argentina. Sí. Sí, chao. Y está en D ahorita. O sea, básicamente Alerta naranja. 70,000 millones de dólares. No es gran cosa. ¿Qué? No es gran cosa. Para la Argentina lo es. Ha sabido deber mucho más la Argentina. No, lo que sucede es que ahora las condiciones no se han flexibilizado. Parece que el gobierno de Macri tenía mayor movimiento de negociación con estos organismos, ¿no? Y bueno, se está viniendo con los cumplimientos. Bueno, no criticas el fondo de Habana Claro. y piensas que te van a ver como Claro. alguien sano. Yo te muestro datos históricos y la Argentina tiene procesos inflacionarios desde los años 40. ¿Sabes cuánto es el proceso promedio de inflación en las 7 últimas décadas de la Argentina? 46%. Sí. Increíble. Anual. O sea, si sacas desde 1945 hasta el 2019. O sea, ha habido periodo... 46. Sí, mi querido. No ha habido, exceptuando un periodo de 5 años en los 90, que ha tenido tasas de inflación normales entre 3 y 5%. La Argentina siempre ha estado hiperinflacionada. Yo no entiendo para qué ese país tiene una moneda propia. No. Por eso hay que dolarizarla de una vez. Claro. Yo, como mi ley dice, o sea, yo Claro, parto de esa idea. claro. Países como los pequeños países, los países Ecuador, que, por ejemplo. Ecuador. claro, el Uruguay mismo tiene su moneda, pero es una economía tan dolarizada. Yo digo, no puedes desdolarizar una economía en el mundo actual. Porque el dólar ya no solo es moneda, es refugio, es como el oro. Wow. O sea, es un activo. Oíme, la gente lleva su plata a Estados Unidos por seguridad, aunque no le paguen Y no mucho, solo eso, aunque no le paguen mucho el interés. mejor negocio de Estados Unidos es imprimir billetes, porque todo el planeta mundo demanda. Lo que está diciendo acá Mauricio es clave. Leía que evidentemente en el 2019 Argentina cierra con cerca del 50, más del 50% en inflación, ¿no? Sin embargo, esto, para que la gente entienda, se puede equiparar a 10 años de inflación de un país normal. Claro. O sea, No, y Venezuela ya no entra en rango siquiera, ¿no? Es el tercero en el mundo. Sí, Zimbabue, Venezuela y la Argentina. Sí. La Argentina todavía está considerado en términos de hiperinflacionarios. Lo de Venezuela ha salido de todo rango de teoría económica. No existe. Tumpa, por eso el país africano donde juegan polo es Argentina. Básicamente. Entonces, bueno, es un país vecino. Yo pienso que cómo nos afecta. Mucho. Bueno, nos afecta mucho. Hay 1 millón de bolivianos. Lo bueno y lo malo, ¿no? Ojo, porque también mucha de la industria del norte argentino se va a amparar en el contrabando hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia Chile. Entonces, de alguna manera puede afectar la industria local en tipos de producciones similares. Pero no puedes ver el movimiento de la clase media aquí en Bolivia. Sí. A vivir barato. Claro, jubilados. pero es que viviendo la barato. mejor movida de todo gobierno populista ha sido 2 cosas. ¿Qué cosas tumban un gobierno en su teoría? La inflación y la escasez. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo controlas la inflación? ¿Te haces a loco con el contrabando? Los productos de afuera llegan y siempre va a haber sensación de abundancia, de stock. Y después con qué lo compras. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es antiinflacionario el contrabando? ¿Por qué? Porque entran de los países devaluados más barato y la industria nacional tiene que competir con ese contrabando más barato y más eficiente. Entonces baja precios también. Por eso la inflación boliviana no es tan fuerte. Es una medida Por eso toleraron el contrabando hasta, Claro, hasta lo propician. Exacto, es una política de Estado. Uy, ya lo dije. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque si tú ves los datos en Bolivia, la cadena de importación legal o ilegal genera más empleo que la de exportación. Entonces, si en algún momento la política de Estado tiene que sacrificar la una o la otra, sacrifica a la exportadora. Che, ¿qué otra cosita Interesante. ha pescado para que nos dé datos para comentar a Marcela? Bueno, también todo este tema de la crisis argentina se debe al terrible gasto público, que es algo también que va a suceder en Bolivia. ¿Cuántos ¿no? bonos son? ¿Tú sabes? Es Acá algo Tumpa que debe no saber muy pagaron. bien cuánta No, cantidad de bonos que dan a la enfermedad, la enfermedad, al abandonado, al frustrado, al Carta de alimentación. todo. O sea, realmente es wow, la Argentina.
es algo como 8 millones de personas. Que viven de algún subsidio o subvención. No. 8 millones de personas pagan impuestos. De un país de apoyan 37 millones. Bueno, bienvenidos a... 32 millones. No, un poco más, 32, más exacto. tiene la Argentina. Tiene 40 millones. 40. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Argentina, yo voy seguido a la Argentina, les comento, ¿no? Voy unas 3, 4 veces al año por temas de trabajo, y ya pues hay un virus bien metido en la sociedad, ¿no? O sea, defienden esta locura. O sea, no puedes concebir, o sea, tú no puedes tener una charla en la Argentina donde puedas criticar los bonos, o puedas decir, pucha, la salud no debería ser gratuita, o debería ser mixta, o la educación, o sea, ya la gente... El virus la tomó. Sí. Especialmente la gente vinculada con lo académico y con la cultura. Claro, o sea, escritores, las élites, intelectuales. Comunicadores, televisión, todo Exacto. eso. Y lo vimos en la revolución de las pititas, ¿verdad? Que cuando uno se ponía a escribir algo en el Facebook o posteaba en una red social, y tiene un amigo argentino que veía cómo uno criticaba el ex gobierno, al ex gobierno y todas las medidas terribles que se estaban aplicando en ese momento, pues apareció un argentino que nos hacía pomada. A mí me ha pasado con muchos amigos, a mi esposo también, que conozco y varios intelectuales, que no, o sea, no es así, este es un golpe de Estado, esto es así, es decir, hay una posición muy dura en ese sentido, y creo que también está sucediendo algo similar en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, que hay una fracción muy grande de una élite de pensadores, de intelectuales en Estados Unidos, que están alineados totalmente con la línea demócrata y son totalmente anti. Los radicales, ¿no? Estamos viviendo en la época de Gramsci. Sí. Es como dicen, la cultura marxista está en todo. Educación, desarrollo. Pero ese es el resultado del pacto entre el Islam, el socialismo y los carteles de la droga, ¿no? Se dieron cuenta que era la manera de... El islamismo no podía penetrar culturalmente con su religión y su dogma. Entonces dijeron, fomentemos y financiemos el socialismo, que en Latinoamérica sí entra. A través de las doctrinas y teorías culturalistas. Claro. Entonces es un proceso largo. El socialismo ha pensado siempre a largo plazo, ¿no? Y ha ido contaminando. Es un virus, ¿no? Y es un plan, ¿no? Claro, totalmente estratégico, bien llevado y apoyado por muchos líderes también de primer mundo, ¿no? Y Europa ha sido, yo creo, el gran culpable. Claro. El gran culpable. Y esa es la gran amenaza que también se está viendo en la Argentina ahora, porque tenemos la declaración del Fondo Monetario Internacional, volviendo al tema, que apremia a la Argentina y le dice, bueno, tenemos que ajustar, o sea, se debe mucho dinero, y manda una notificación a sus acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional, y les dice, tendrán que hacer aportes apreciables, claro, o algo así, es decir, hay que pagar. Y sale el portavoz del Banco Central, el señor Miguel Pese, de la Argentina, vinculado naturalmente con el tema, con el partido Todos, sí, ¿no? Porque sabemos que la cosa es así, con los Fernández, y dice, un ratito, casi como el mismo discurso, nos da a entender que va a venir el mismo discurso de Néstor Kirchner, que dice, no, nosotros vamos a negociar de acuerdo a nuestras condiciones. Vamos a ver si pagamos. ¿Qué vamos a pagar? ¿Verdad? El mismo discurso que Néstor Kirchner, un 3 de enero de 2005, lo dijo, ¿no? Y para decir, nosotros somos soberanos y bla, bla. El discurso de la izquierda, pero que en realidad una izquierda que ha endeudado ese país, una izquierda que lo ha reventado y que lamentablemente Macri con su política, ¿cómo se llamaba? Gradualista. Y están haciendo la misma cosa. No tienen un plan económico. Va a llegar en 2 años. Sí. Pero a mí les comento... ¿Qué piensas de este Guzmán? A mí la Argentina no me preocupa mucho. Debe ser bien honesto. En términos de... Sí, la Argentina no me preocupa porque yo pienso que ahorita la geopolítica mundial se está moviendo en otra esfera. La Argentina ya es irrelevante. Yo les decía a mis amigos, a la gente con la que trabajo en la Argentina ya no gravita. ¿Quién está gravitando en la región? Venezuela. Venezuela es la que gravita. Y quiero pasarles solamente tú, experta en temas internacionales, quiero que leas esto, ¿ya? Y me digas qué piensas. Esto ha salido esta mañana en ABC y en El País. Bueno, sí, Maduro incorpora al embajador de Cuba en su Consejo de Ministros. Sí, ¿Qué significa eso? Lo analicemos. Hay un bloque. Una confederación. Claro. ¿Qué se está planeando en Cuba? Y para eso ha ido Evo Morales. Ojo, no ha ido con ninguna enfermedad. Se está planeando crear una confederación y básicamente ir uniendo Nicaragua y Cuba a Venezuela.
Te perdiste el cherry de la torta. 3-1. ¿Me entiendes? Entonces, aquí el tema es mayor. Esto sí me preocupa. ¿Qué pasa con la Argentina? Me es irrelevante. Esto es un tema y que tengo entendido que Trump y el tema de terrorismo, el tema de las sanciones a Conviasa, que es cómo se financia este bloque, transportando oro a Turquía, transportando oro a Irán y a los Emiratos de manera ilegal, el aterrizaje de Delcy Rodríguez en España con 40 maletas, esos son los temas relevantes. La Argentina no... ¿Qué? Una confederación de defensa. No, yo creo que lo que era la Unión Soviética, mi querido, acordate, tú has sido gran defensor de esa línea en su momento. Y Siria. Exacta, there we go. Yeah, Entonces, ese es el problema que ahorita está gravitando, creo yo. Y el que es agenda number one en la Casa Blanca y Trump. Que tu amigo Trudeau Claro. quería Guaidó a incluir los cubanos en cualquier discusión sobre el futuro de Venezuela. Exactamente. Entonces lo que te lleva a pensar, como hay mitos que se creen, que nosotros creíamos de manera ingenua que el MAS no tenía sentido de ser sin Evo Morales, bueno, también nosotros hemos subestimado este bloque. Porque ¿qué es lo que sucede? Antes el socialismo, después de la caída del muro, era insignificante, no tenía dinero. Ahora está con mucho financiamiento, todo el mercado oscuro, todo el mercado, lo que dice underground, bajo la mesa, que circula en el planeta, está vinculado al chavismo. Entonces, claro, entonces entre Irán, Turquía, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, que son insignificantes, y Venezuela son los desarrolladores del nuevo eje. Che, si ganan los demócratas, van a entrar. No va a ganar. Ya está viendo las encuestas. Va a entrar Estados Unidos en la confederación. No, eso es muy difícil. La misma Argentina no va a entrar en ese bloque. Y te digo por qué la Argentina no va a entrar, ya que les gusta tanto hablar de la no gravitacionalidad de la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? La Argentina, ¿por qué hablan de Bolivia un golpe militar? Para el argentino en su psiquis, si los militares se meten, es golpe. No hay militar bueno, el militar nunca está del lado del pueblo. ¿Por qué? Porque la izquierda siempre ha manejado el discurso del golpe de Estado y las madres de mayo y las abuelas de mayo y las mamitas Entonces, vía una fuerza militar que ahora es la base del socialismo del siglo XXI, pero una base militar que no es castrense, que es miliciana, que es de colectivos de las mafias, ¿no? Les ponen uniforme y le dan un rifle, ¿no? Esa es la lógica. La Argentina es muy difícil que arme una fuerza socialista vía los militares. Y hasta que ellos armen milicias y colectivos ciudadanos en la otra franja del centro argentino, en la parte pobre, va a demorar unas cuantas décadas. La Argentina por eso no me preocupa. Quien me preocupa es Venezuela, que tiene 2.7 millones de milicianos. Eso es demasiado. Pero no viste los vídeos. Sí, o sea, ¿qué me preocupa? ¿Y qué más me preocupa? Que a Maduro no le importa que mueran, porque van a ir a morir. No tienen ni las armas ni las condiciones. Tiene buen armamento. Pero no para combatir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Diosdado Cabella dijo... ¿Me dejas que lo salude a Marco Michel? Claro. Es que me emociona el tema internacional. Sí, pero te digo... Tienes que sacar la pila. Vengo una vez al año. Gracias, Marco Michel. Un placer como siempre, Oscar, por la invitación. ¿Cuál es como economista tu visión argentina? En el tema, el tema en este momento es un problema financiero, el tema argentino, porque la economía argentina sigue siendo un país fuerte, o sea... Con recursos, ¿no? Es un país, mirando los datos, por decirte, el PIB, PPA, es decir, por poder adquisitivo de compra, está en los 20.270 y pico dólares. Eso significa que está en el umbral de un país de desarrollo. El PIB nominal, el PIB por habitante sin PPA está alrededor de 10.700 ha bajado bastante, ¿no? Para que el estimado oyente se ubique en lo que estoy diciendo, el PIB de Bolivia, el PIB por habitante de Bolivia, sin considerar el PPA, después voy a explicar qué es el PPA,
está alrededor de 3.600, 3.800 dólares. 3.500, Y Argentina 10.700, o sea que es casi Argentina 3 veces. Si me permiten, voy a dar algunos datos adicionales. El PIB nominal de Argentina está en 477 mil millones de dólares, ¿no? El IDH, por ejemplo, estaba mirando datos del PNUD. El último informe del PNUD muestra de que el IDH, es decir, el Índice de Desarrollo Humano, de Argentina está en 0,83, es decir, ocupa el puesto 48, mientras Bolivia está en el puesto 117. Este es un ranking de 193 países, ¿no? Entonces, Argentina en términos de IDH es un país considerado medio alto, es decir, de un rango medio alto. Está, al igual que Chile, son los dos países que están muy pero muy cerca, yo diría en el umbral del nivel de un país de desarrollo. Por eso es que decía al principio que lo que tiene Argentina es un problema financiero. Ahora, ¿qué hacer? ¿Y no tiene un problema estructural? Yo creo que sí, más bien. No es financiero su problema. No, un ratito. El problema financiero es estructural. Y por lo tanto hay que darle una solución estructural. Cuando yo hablaba de que es un problema financiero, no estoy diciendo de que no es un problema económico. Lo que pasa es que la economía de Argentina es fuerte. Es uno de los países más avanzados en términos industriales en Latinoamérica. Argentina, Brasil y México, ¿no? Está viendo unos datos. Tiene 5 premios Nobel en ciencias y tecnología, ¿no es cierto? Es un país que exporta software, fabrica aviones. Es un país que fabrica ensambladora de vehículos. Pero su exportación es 10% de su PIB. Sí, pero hay que considerar lo siguiente. Tiene un fuerte mercado interno, es decir, 44.5 millones de habitantes. Es un país grande, ¿no? Enorme. En términos de superficie, es el segundo país en el continente, ¿no? Son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Una densidad poblacional de 16 habitantes, mientras nosotros, Bolivia, tenemos 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, voy a volver al punto. ¿Por qué es un problema financiero? Porque en realidad, si bien en la crisis de la deuda la provocan erradas políticas económicas de los gobiernos anteriores, hay algunos que dicen que el problema en la deuda viene desde los años de 1980. Pero vamos un poquito al punto, a lo que está esperando la audiencia. ¿Cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer? Primero, el problema es que Argentina tiene una deuda que está arriba de los 231 mil millones de dólares. Sé que el deber hoy sacó 311 mil millones. Bueno, potato and potato, ¿no? O sea, ¿no? Para la que es hartísimo, ¿no? En esa cantidad O sea, Ok, continúa. Entonces en el deber está, si no me equivoco, 311 mil millones, pero los datos que he visto está arriba de los 323 mil millones. ¿De ahí qué significa? Aquí viene el problema. En el presente 2020, los vencimientos de la deuda son 58 mil millones de dólares. Y el 2021, el próximo año, son 28 mil millones de dólares. Significa que entre 2020 y 2021, 87 mil millones de dólares. ¿Ya? Entonces, esto es un poco como que cuando vos tenés una empresa y tenés la capacidad instalada, tenés mercado, estás produciendo, no ganás plata, pero tenés una potencialidad enorme y has contraído demasiada deuda para armar esa estructura productiva. Y lo que ha sucedido desde que de lo que tanto han bicicletado la deuda en Argentina en los últimos 30 años, llega un momento en que los banqueros dicen, bueno, ya basta, páguennos. Y mirando un poco el histórico en los 2-3 años, la máxima reducción de deuda ha sido 2.000 millones de dólares. Entonces no es nada. Entonces, en otras palabras, en este momento la Argentina no tiene capacidad de pago porque no tiene superávit primario. Exacto, no han tenido superávit primario. Entonces, un país que no tiene superávit primario, es decir, en su presupuesto fiscal, que no genera flujo de caja, entre comillas, si lo trasladamos esto a lo que es una empresa, es más o menos como que tu flujo de caja operativo, ni siquiera tu flujo de caja no operativo te da negativo. Es decir, en la economía de las empresas y en la economía de un país tenés dos líneas de generación de pago, de capacidad de pago. Una es la operativa y la segunda es la no operativa. En la primera ahí se aplaza.
Argentina. Por lo tanto, no tiene capacidad de pago. Ahora, yo cuando me llamó Tumpa y me invitó y me dio el tema, me puse a pensar, ¿y cuál es la solución de Argentina? Me puse a pensar cuál era la solución. En realidad, no tiene solución en este momento. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y qué haría yo? Se me ocurrió una idea así, la quiero compartir con ustedes. A ver, Argentina es muy rica en este momento en lo que es el gas no convencional. Vaca Muerta hablas. Sí. Sí, Entonces, pero la producción sigue bajando. claro, entonces lo que Que yo ninguna decía- empresa de las top está, AAA, ninguna. Exacto, entonces lo que yo decía es, por ahí vas a tener que vender, o sea, tenés dos opciones, o vendes territorio, radicalmente hablando, o vendes territorio, Como o dicen vendes, en los Estados Unidos, Exacto, vender la finca. claro, o vendes tu territorio, parte de tu territorio, un pedazo de tierra, o vendes lo que tenés debajo del suelo. Y Argentina lo que tiene debajo del suelo es una riqueza muy grande, que es el gas no convencional. Entonces, la idea que se me ocurrió fue, bueno, ok, llamar a las transnacionales y decirle, ¿saben qué? Allá abajo, ahí Ya sí- la quiero ver, pues. Pero Al exactamente, peronismo. exactamente, Haciendo eso. Estamos hablando estrictamente exactamente. Claro, la solución teórica. Claro. exacto, no, económica, Sí, ¿no? pero Sabemos real, que es mira complicado. Brasil No, vendió todo. Pero Venezuela, mira, también quiere privatizar, ¿no, Maduro? Claro. Eso le Bueno, está- Pero sabemos que a dónde va Mauricio, ¿no? Pero yo creo que es lo único factible. Es decir, bueno, ¿saben qué? Allá, en la Patagonia, hay debajo de la tierra hay 100 mil millones de dólares. Eso sáquenlo, llévenselo, pero ustedes, a los bonistas, me paguen parte de la deuda. ¿Por qué? Sí. Porque en la estructura de la deuda, el 65-66% de la deuda argentina está en manos de bonistas, es decir, el Estado argentino, el Tesoro Sí, me están Nacional los formales, sí. y los entes autárquicos nacionales emitieron bonos de deuda, ¿no? Entonces, o sea, Es un mecanismo. ¿sabes por qué es jodido? Exacto, porque los intereses son más altos que un préstamo que te puede venir del FMI, del Banco Mundial. ¿Cuánto era Exacto. el interés de los préstamos de Venezuela? ¿15? A 15, 18. Es que el riesgo país. ¿Qué ha venido a tomar café? No estoy escuchando. Sí, A ver, estamos comentando. aprendiendo, Sí, estamos sí. aprendiendo. Interesante. Yo diría, en el tema de Vaca Muerta y los recursos que están debajo del suelo de la Patagonia, evidentemente en los últimos años se ha hecho mucho interés de promover la prospección y el aprovechamiento, ¿no? Y justamente una de las variables que ha impedido que se desarrolle en mayor medida es el marco regulatorio, ¿no? Seguramente me puede confirmar eso, que las empresas, al encontrarse con un marco regulatorio muy rígido, no les permite hacer inversiones que muestren que las inversiones que van a realizar puedan estar garantizadas y puedan pensar en que los retornos también en esa lógica, en un país que se encuentra virtualmente en default, se mantengan en manos de esas empresas privadas, ¿no? Porque corre el mismo riesgo de que vayan a ser nacionalizadas, extraditadas, o no sé cuál es el término exacto, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores que evidentemente ha venido afectando el desarrollo de Vaca Muerta. Pero evidentemente, y otro factor, que la legislación argentina es muy pesada, ¿no? Entonces todos los procesos legales dentro del Congreso, la determinación de leyes resulta muy lenta. Y eso es justamente otro de los factores que ha impedido que se pueda establecer un marco regulatorio que facilite el desarrollo del sector en esa región, ¿no? Todo el potencial está dado, la presencia de empresas es importante, hay el interés de seguir avanzando en el aprovechamiento de esos recursos, pero el marco legal es un poco lo que pone un candado en que se pueda avanzar. La idea suena interesante porque no apunta a que pueda haber otra alternativa, ¿no? Con otro tipo de recursos, ¿no? Argentina está haciendo una apuesta hacia, por ejemplo, energías alternativas como un mecanismo para tener fuentes alternativas más sostenibles en el tiempo y no depender tanto del gas. Eso le abriría más oportunidades de generar una fuente de gas para el mercado externo, pero siempre pensando de que Chile, sobre todo, bueno, tiene una estrategia de que busca no depender de fuentes externas y de tener una solución interna propia, y en ese caso no mirar tanto a la Argentina. Entonces eso también, los mercados externos habría que ver en qué medida pueden absorber un mayor volumen, ¿no? Eso sí nos puede un poquito ilustrar. Entonces,
ese potencial se mantiene, posiblemente sea el único, no sé qué otro tipo de recursos en este momento, no los tengo visibilizados, y evidentemente sí la complejidad. Y bueno, es una herencia, ¿no? Es una herencia política del peronismo, lo hemos dicho, que viene arrastrándose, que forma parte de la cultura del argentino, ¿no? De vivir muy pendiente y dependiente del Estado, que hace que evidentemente con un marco regulatorio muy rígido para el desarrollo de empresas, no hay fomento a las empresas, con cargas de todo tipo que hacen muy pesado entonces que se conformen y desarrollen empresas dentro de Argentina, y el empresariado muchas veces busque, como ha sido el caso, que se han venido una gran afluencia de empresarios a Bolivia, porque han encontrado en Bolivia un boom de poder en el agro, ¿no? Fuertes inversiones. Mauricio, ¿qué hay eso de que Estados Unidos busque que Venezuela sea dentro del marco del terrorismo? No es que busca. Venezuela está dentro del marco del terrorismo, pero claro, toma las determinaciones para ya dejar de investigar al chavismo como un gobierno no democrático, básicamente deshacerte de Naciones Unidas, de toma el derecho. Esto es un terrorismo. Ya, básicamente de los vínculos. Lo sabemos, ¿no? Pero cuando uno tiene que decir de qué punto se haga. De células terroristas en Venezuela. Claro, y entrenando. En primer lugar tienes FARC, que se han encargado, los disidentes de las FARC que están produciendo el oro en el Estado Bolívar. El ELN se ha trasladado prácticamente en su totalidad de Colombia a Venezuela. ¿Qué? Ese es buenísimo. ¿Ya? El tráfico de córneas y el tráfico de órganos que está totalmente controlado vía Cuba y vía la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Claro, ya, o sea... ¿Por qué no compra una cara entonces? Sí, la Delcy la fea le dice. Hay trasplante de cabeza. No, ahora hay otro tema. No solo está la parte de células terroristas. Se ha evidenciado de que Venezuela ha vulnerado las sanciones internacionales a través de Conviasa en viajes directos entre Caracas y Teherán, donde se ha transportado armas, gente, oro, córneas, órganos, todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía, me gustó mucho lo que Elliot Abrams dijo. Nosotros nos tenemos que desvincular ya del tema de derechos humanos, Naciones Unidas, con eso, esos tipos van a estar como Cuba y Corea del Norte años. Claro, el terrorismo es más. Claro, a través de esta consigna, ya Naciones Unidas mismo, la OTAN también, y Estados Unidos de manera independiente ya tiene precedente y jurisprudencia de acciones quirúrgicas. Es decir, podés intervenir, en otras palabras. Claro, el terrorismo no está abajo de los War Power Act, el acto de guerra. Que salió después del 2001. Que necesitas lo tienes que presentar al Congreso para... Bueno, y ahorita, mira, ahora, y lo que yo pienso es que Maduro sabe del poder que tiene. O sea, es que hemos subestimado a Venezuela, hemos subestimado al chavismo. Tuvo tanto dinero que contaminó el sistema financiero del planeta. Es más, al día de hoy, Pedro Sánchez de España, o sea, no hablemos del de Podemos, hablemos de Pedro Sánchez de España, depende de los chantajes de Maduro. Es lo que me encantó lo que dijo Carlos Herrera, y dijo, o sea, no puede ser que un país bananero nos esté controlando. A ese nivel ha llegado de presentación el chavismo. Y espera que se raspe el olla en el Vaticano. ¿Y esto de Repsol? El Vaticano, son los bancos llenos de dinero del chavismo. Ahora, te voy dando más ejemplos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, al día de hoy, tú tienes un sistema mundial, y ahora ya entiendo por qué Diosdado Cabello hace un año hizo esta declaración ante Al Jazeera, ¿no? Esa cadena. Si nos sacan como régimen, el planeta se desestabiliza. Los entes de poder del planeta, y así lo dijo, en Asia, en África, en Medio Oriente, en Europa, se desestabilizan. Por la paz mundial y por la estabilidad y la institucionalidad del planeta, es mejor que no se metan con nosotros.
A ver, la mafia. ¡Wow! Mafia Internacional. organizada. Muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, y si no, ¿por qué no está afuera? Siguen, están ahí. Están ahí. El impacto Noticia del de narco- hace 2 horas. Han desaparecido 6 empresarios americanos ¿En Venezuela? en Venezuela. ¿Quiénes son estos 6? Era de la empresa Citgo, que era parte de PDVSA, de un joint venture, que ya estaban presos. Go. Ya. Y tenían que hacer una declaración, o sea, presentarse. Están presos el lunes. Y desde el lunes el régimen no da noticias de ellos. Estos hombres son ciudadanos americanos. No significa que estén muertos. No, son monedita de cambio, como el tío de Juan Guaidó. Sí. ¿Entiendes? Para que un país bananero haga eso, sabiendo de que en un chispitazo del dedo lo puedes hacer bolsa, es porque tiene información poderosa, tiene cartas de negociación, por Dios. Para que Delcy Gate haya aterrizado, Delcy Rodríguez, en Barajas, con una sanción, exactamente. ¿Y tú crees que era de gran agrado? Le está costando casi el puesto a Sánchez, pero le ha valido. ¿Y a qué ha ido Delcy Rodríguez a España? Todo el mundo, mire cómo es la prensa a veces mediocre. Todo el mundo se consultaba, o sea, ay, que espacio Schengen, no era espacio, que se quedó, que no se quedó, o sea, la concentración en la banana, en la rama del árbol. Entonces, Ella sabe que está sancionada. ¿A qué ha ido? A dejar la y maleta. toma un Exactamente. vuelo comercial a Qatar. A Qatar, con pasaporte falso. Con Biasa, ¿no? Y con los ministros de Sánchez atrás. Quiere hacer United States. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba escuchando a un agregado. No, yo te respondo. No puedo hacer Yo mucho, te respondo. Es muy grave el asunto. Un dronazo como el que le mandó Un mensaje a Soleimani. al iraní. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos tiene que, o sea, se ha dado cuenta que en guerras no convencionales no gana. Entonces tiene que provocar una guerra convencional. En las convencionales nunca ha ganado. Ve el caso de Vietnam, Afganistán, Siria. No, y claro, no. y yo pienso que al día de hoy Trump está jugando al tema de las sanciones. He visto una entrevista a, ¿cómo se llama? Jorge Humérez, estratega, ex CIA que vive en Colombia y que es muy asertivo, es uno de los latinoamericanos que como se dice, le mete el dedo a la llaga en este tema de Venezuela. Él dice que su análisis es que estos procesos de sanciones, que se llaman sanciones graduales y aceleradas, empieza de manera más lenta una vez que Maduro entra, hace 2 años, el 2016, y se empiezan a acelerar desde que Guaidó entra como presidente en transición, ¿no? Como encargado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él dice, estos procesos no son cortos, quisiéramos que sean más cortos. Por ejemplo, empezaron con Cuba. O sea, ya no solo sancionan al régimen y a sus comensales, sino a todo aquel que haga negocios. Y ya están empezando ¿con quién? Con Rusia, ¿no? Con Cuba no les funcionó porque la invasión cubana es ideológica, más bien es al revés. Venezuela mantiene Cuba. El siguiente paso ya es una llamada de atención muy fuerte a Repsol. Sería primera vez que una empresa de primer mundo, de Europa, es sancionada por apoyo al terrorismo por Estados Unidos. Siempre eran empresas relacionadas a Irán, a China, a Rusia, ¿no? Pues es una primera vez una empresa del mundo occidental, si quieres verlo así. Y puedes imaginar el impacto en los bancos españoles. Claro. Que están O sea, horribles. Pedro Sánchez se le orina. Cuando Diosdado Cabello abre la boca, se le orina. ¿Qué sabrá? Información que Marvel Petit. Te digo, Marvel Petit es una fuente, no podemos aseverar. Ella es escritora, ella es investigadora, vive en Nueva York y en Ginebra. Se la pasa entre la que escribió Cocaína en Miraflores. Bueno, ella en su planteamiento y en su teoría dice, estos saben, tienen mucha información del rol del PSOE en el ataque de Atocha. Ouch. Eso es fuerte. Ouch. ¿No? ¿Ha dicho algo de China? Bravo. ¿No? Buen análisis. Bueno, sí, después de esto, realmente, Estamos aprendiendo todo. bueno, esa epidemia terrible es tremenda para Latinoamérica y en el continente asiático tenemos la otra epidemia que es el coronavirus, ¿no? O sea, es tremendo este socialismo de izquierda, todo lo que has dicho.
Bueno, y en China pues tenemos la otra alarma, ¿no? Tumpa, es el coronavirus, todo el mundo lo sabe. 2.400, más de 2.400 muertos. Hay una cosa, no sé si será fake news, porque también uno está bombardeado, no he tenido tiempo de verificar. Es una noticia que ha salido hace tiempo, pero quiero yo decirla y orientar con algo. Wuhan es la primera provincia donde aparece el coronavirus, ¿verdad? Hace semanas atrás. Wuhan es una población de 11 millones de habitantes y que dice que la mayoría de los chinos, sabemos que es el primer país en población más grande, pero que la mayoría de los chinos conoce esta ciudad por nombre porque es un centro de salidas internacionales hacia Oriente Medio y hacia el África. Es decir, un destino donde los aviones hacen un tránsito para que la gente pueda volar. Se dice también ahí, y no sé si ustedes pueden corroborar, que existe un laboratorio de armas biológicas, ¿no? Entonces, seguramente lo han hablado ya anteriormente en los programas, pero mi gran pregunta es, y esa es la alerta y la alarma que tenemos y la gran amenaza, es por qué hasta ahora China no define claramente, y Estados Unidos lo ha cuestionado, de dónde sale el virus. O sea, ¿vamos a creer la historia de que son los murciélagos o es que realmente también hay un ataque en todo este tema? La China está vinculado con tantos intereses de los que aquí se han hablado, fundamentalmente económicos, y ante una debacle internacional económica profunda que se cierne dentro del mundo, entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Es un ataque a China? ¿Qué sucede? Y bueno, yo tengo ahí muchas preguntas que me gustaría que nos puedan responder. Otra hipótesis podría ser una falla tipo Chernobyl, porque si hay laboratorio de... Hay dos profesores, uno de Harvard y otro de otra universidad, que ya están con el FBI porque tienen contacto con esta misma universidad y son profesores de química, de cosas que podían ayudar en varios aspectos de su proceso. Ahora, yo que tengo cara de conspirador digo, pero qué conveniente para Estados Unidos, ¿no? Claro. No, claro, sí. Qué conveniente, porque pucha, en plena guerra comercial. Segundo, ahora la China ya no es gravitante en el tema de Irán. Por este año no va a ser gravitante. Entonces, lo que se estima en cuanto a desaceleración económica, por el momento nadie compra un balde de la China. Y dale 8 meses a y que nadie Trump va a tiene visitar. la cara dura a ofrecer Claro. $100 millones a Claro. China a ayudar. Entonces, yo también pienso por el otro lado. ¿Me entienden? Claro. O sea, porque al final Hasta un plástico estamos puede- hablando a temas puede niveles. tener Claro. puede tener coronavirus, un plástico. No es eso, sino que la gente no quiere pues acercarse a un barco. Estamos conversando con Marcela Muñoz, Roberto Peña, Mauricio Landau, Ceballo, Eduardo Ceballo y Señor X. Marco Michel. Una Todo el primer preguntita, año. una preguntita. ¿Y qué hace Cristina durante todo esto? ¿Qué hace qué? Cristina. Kirchner, evitarle ganar la impunidad para no ir a la cárcel. A ver. Creo O sea, no es la impunidad, es que están salvaguardados. Están echando a todos los jueces. Tienen los fueros, ¿no? Están echando a todos los jueces ahora. Yo les Es digo- más, lo primero que hicieron, que me cambiaron al hombre, no me acuerdo el nombre, el cargo, el que vigila las empresas, todo eso, y lo pusieron al abogado que defiende a Cristina y al hijo y a la hija. O sea, es un país fuerte en picardía también, lamentable. Oye, te Así cuento como- que tuve una reunión era como un taller, no era un seminario en la que estuvieron ex cancilleres de la Argentina y de Brasil, bueno, de varios países más. Y yo recuerdo, me dan el micrófono y estábamos ahí y les dije, ¿saben qué? Me dan pena ustedes. Puta, ¿por qué? Y el mexicano también escuche, el mexicano, venga, escuche. Primero empecemos con la Argentina y Brasil, países poderosos que tienen, ¿no? Como nuestro amigo Marco ha escrito, y se han dejado ganar la hegemonía por Venezuela, un país bananero. México, ustedes saben los que encargados de controlar Centroamérica y el Caribe, era su rol y dejan que un bananero se los tome. O sea, ahorita Venezuela gravita en el mundo. Cada gobierno que entra en este planeta Tierra, no sé, en Andrómeda, ¿ya? Se alinea a favor o en contra de Venezuela. Que un país latinoamericano haya llegado a ese nivel de
estamento geopolítico. Es un orgullo, No, no. ¿Qué ha pasado con...? Por eso cuando me dices Argentina, para mí no gravita. Es más, yo tengo ahorita, o sea, de las preocupaciones de geopolítica internacional, no es la Argentina. ¿Qué pasa? Mira solamente lo que pasa en Bolivia. Todos estos grupos pareciera que le están haciendo otra vez el camino al MAS. Para que veas. Aún teniendo el poder. Mira como Macri, por ejemplo. ¿Sí? Aún teniendo el poder. Algo pasa. Algo Pero quiero pasa. preguntarle a Robert, ¿cómo ves vos entonces a Trump ahora en este momento? Hacen un panorama un poquito. Fuertísimo. Sí, ya sé, pero explícanos un poco para que la gente sepa por qué está fuertísimo. Porque la gente está trabajando. Hay 1.3 trabajos por cada persona buscando trabajo. Qué lindo, ¿no? Ay, vámonos. Vamos. ¿No? Ahí sí yo creo una confederación. 1.3 trabajos por cada persona que está buscando La oferta trabajo. laboral es mayor que El Miami Herald, el periódico de Miami, tiene este pequeño juego cada mes que invita una persona que llega a Miami a buscar por $1,000 un trabajo. Y el campeón es una señora que llegó y en 3 días ya tenía trabajo. 3 días. Por lo tanto, vos ves que Trump... No son gerentes, claro, estamos... pero vos ves que Trump tiene prácticamente asegurada ya la... No, nada está asegurado. Pero sí, pero hay un alto porcentaje. Veremos quién es el de los demócratas primero, ¿no? Sí, pero, O sea. pero por más de que sea, yo creo que va a ganar. Sí. Además, históricamente tenemos Sí. dos gestiones, Siempre ¿no? dos gestiones, Así dos. es. Entre 30 y 40% de la población latino están ahora votando por Trump. Apoyando. Te quedo un comentario. Sí, por el tema 30 trabajo. segundos, lo que dijo una futuróloga famosísima, famosa, no, de verdad. Es una colombiana. Madame Chuleta. yo no. De Ceret, es de Ceret, no es famosa, es de Ceret, es lo que vi me Oh, recuerdo. Deseret, De Ceret en el programa de Jaime Bailey en Miami, una Muy futuróloga. fastos sus comentarios. Sí, no, pero hizo varios, ¿no? Sí. De todo Lo el viste. continente. Y para que no duerma esta noche Mauricio, por ejemplo, entre una de sus predicciones dijo de que todo el continente latinoamericano se va a volver como Venezuela, Ouch. excepto Argentina. Exacto. No. ¿Por qué? Porque dijo de que Argentina se iba a levantar y que iba a haber una guerra civil y que Cristina iba a ir a la cárcel. De Evo dijo que Evo volvía, pero no terminó en la narrativa, dijo que sí, Evo Morales volvía, ¿no? Y sobre Trump dijo que salía limpio del posible impeachment, que ganaba, que iba a una segunda Pero no terminaba el mandato. gestión, pero no terminaba el mandato por un atentado en el que probablemente muera, pero no se animó a decir que moría. Eso para un poco... Sí, sí. Eso fue como dicen. Me alegraste la vida. Wow. Bueno, ese es el sueño de los chicos del Foro de Sao Paulo. Pero hay un cuento bien interesante. Yo tengo los resultados de la reunión del Foro de Sao Paulo hace 2 semanas. De Pero ahí se quiero los doy. contarles este cuento que va con todo lo que estamos hablando. Resulta que es un cuento muy antiguo donde antes en una comunidad había un guardián que controlaba... ¿Hemos acabado? No, usted siga nomás. Había un No se guardián que preocupe. controlaba el ingreso en un pueblo. Y de pronto aparece la peste y le dice al guardián: quiero ingresar. Me han dado órdenes que debo matar a 5,000 personas sobre la peste. El guardián le dice: adelante. Pasan los días, mueren 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 personas. Y el guardián dice: ¿qué ha pasado? Y de pronto sale la peste y le dice: cumplí mi trabajo. El guardián le dice: ¿pero qué te pasa? Eran 5,000, ahora son 15,000. Y la peste le dice: lo que pasa es que yo maté a 5,000, los 10,000 otros murieron de miedo. Y algo así pasa con esta información de estas Bien, personas bien, muy y demás buen que ejemplo. que nos hacen volar. No sabíamos por dónde. Yo quiero terminar, pero con esto. Se va a venezualizar. Dame un minutito. Esta es la conclusión Y después la del Foro de Sao Paulo el 26 de enero del 2020. 30 segundos, dale. Que se realizó en Caracas, Venezuela. La penetración activa a Europa a través de Unidas Podemos y del PSOE. 2. Desestabilización de Colombia y de Chile, en el caso de Chile a través de un proceso Que constituyente, ya están. ¿no? Y Colombia a través de la guerrilla entrenada en Venezuela. Punto 4. El restablecimiento del movimiento al socialismo, no habla del MAS, de Evo Morales,
en Bolivia a través del financiamiento con los recursos del Foro de Sao Paulo, que sabemos que son del Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles, para que vuelva el MAS al gobierno. 5 segundos. Para los que quieran ver lo que acabo de decir, se llama Deseret Tavares. Con B chica. Jóvenes, Buena cara. muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias, la verdad, muy agradecido, porque se han cruzado la ciudad hasta a esta hora, y un poco difícil en Santa Cruz para la gente que nos ve de afuera, la gente de Europa, toda esa gente que nos ve, un cariño grande. Beso enorme, Traumó. hasta mañana. Chao, chao.